Comenzamos la última sesión de esta tarde y como es justo, quiero agradecerle a Albert que haya sacado un poco de su agenda apretada este momento final de la tarde para estar con nosotros y poder tener primero su flash, un poco su visión del momento, y después poder tener también un coloquio como es habitual. Albert ya lo conoce, ya no es la primera vez que ya ha estado aquí, por lo tanto no hace falta tampoco más presentaciones. Albert, solo por mi parte, un poco pedirte, no sé si ahora o después, ya en el inicio del coloquio, pedirte un poco una reflexión acerca de qué lecciones, qué enseñanzas sacas un poco de este sentimiento, ¿no?, de esta realidad de fracaso, ¿no?, de estos meses. Nosotros esperábamos celebrar esta reunión con un gobierno, y poder discutir de retos, de problemas, de soluciones a esos problemas, con un gobierno que tuviese la capacidad de gobernar. Y nos encontramos en una situación de bloqueo, más que de stand-by, de bloqueo, donde los grandes problemas de la sociedad española, los grandes problemas del país, permanecen estancados, ¿no? Y no solo estancados, sino con un mayor deterioro. Por eso nuestro deseo, un poco estos días, y ahora contigo, es forzaros un poco en el sentido de pediros cómo podemos evitar que después del 20J vuelva a suceder un poco lo mismo, ¿no? Porque vemos que las dinámicas políticas siguen un poco instaladas en los mismos tics que había habido antes de las elecciones del 20D, en la idea de líneas rojas, de bloqueos, ¿no?, probablemente de una campaña presidencial que puede exagerarse un poco y que después sea difícil volver a hacer los pactos. Por eso estamos sugiriendo la posibilidad de que el no hacer el esfuerzo por parte de todos los partidos, un esfuerzo para buscar un gobierno que tenga un coste, que no salga gratuito, como ha salido hasta ahora, que salga gratuito el hecho de bloquear, ¿no?, una formación de gobierno y no hay coste para nada. Y una sugerencia era que si en el supuesto de que después de un tiempo, el tiempo que esté establecido legalmente, no hay una candidatura que tenga la mayoría parlamentaria, que al menos hubiese una especie de acuerdo implícito en una regla que sería, dice, bueno, pues formará gobierno aquel que tenga el mayor número de diputados, ¿no? Esa regla se puede mejorar, y si la hubiésemos aplicado en el pasado, en el sentido de gobernará aquel que tenga más escaños parlamentarios, yo creo que un incentivo de ese tipo se hubiese forzado, al menos hubiese significado que el inhibirse tendría un coste. En todo caso, tú tienes tu guión y yo quería planteártelo al inicio, pero podemos hablarlo después, si te parece. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a Antón Costas, al presidente del Círculo de Economía, a todos los presentes. Si te parece, Antón, lo abordamos después en el turno al final de la intervención y brevemente, yo creo que acortaremos un poco en 15 minutos, pues explicaré los 4 puntos básicos que quería comentar en esta intervención. Pero antes de esos 4 puntos quiero hacer una breve reflexión sobre el momento político que vive España, pero yo me atrevería a decir que el mundo, a nivel político. Creo que nos encontramos ante una situación en la que la política tradicional, la política después de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, ha conseguido grandes éxitos, ha conseguido paz, libertad, prosperidad, bienestar social, mercado que, con todas sus cosas a corregir, pues funciona esa economía de mercado, una Europa unida, y países como España que hoy se acercan a la renta media europea o incluso en algunas zonas de España la superamos. Por tanto, hay que poner en valor lo que hemos conseguido, es lo primero que quiero decir. Hay que poner en valor lo que España ha hecho desde el año 78 hasta aquí. Hay quien se lo quiere cargar todo. Yo no. Yo quiero poner en valor lo que ha conseguido la vieja política hasta hoy. Pero también les quiero decir que, aunque es legítimo indignarse, es obligatorio superarse. Y España se puede superar. Somos un país
con muchas oportunidades por delante. El tren de la innovación, de la educación, de la tecnología, de la productividad pasa por delante nuestro en estos momentos, sin gobierno de momento, pero hay que subirse a ese tren como sea. Por tanto, la vieja política ha conseguido cosas, sí, la vieja política es incapaz de renovarse también. Es incapaz de renovarse porque no quiere democracia interna, porque no quiere romper el clientelismo, porque no quiere reformar las instituciones, porque no quiere cambiar un sistema que hay que evolucionarlo y mejorarlo. Por tanto, la vieja política ha conseguido cosas, pero la vieja política no sirve si no se reforma. Segundo, el otro paradigma, el otro caso en el que tenemos. Ojo con no reformarse, porque entonces viene el populismo. Porque el cambio puede ser a mejor o a peor. Y yo quiero un cambio mejor para España, pero no un cambio peor. Cambiar las cosas no es bueno en sí mismo, es bueno si funcionan mejor. Y ojo con el cambio a peor. Y pongo varios ejemplos. Ojo con cambiar a peor en Estados Unidos con Trump. Ojo con cambiar a peor en Francia con Le Pen. Ojo con el cambio a peor que ya ha llegado con Syriza en Grecia. Ojo con el cambio a peor que es Podemos en España. Porque van a poner en cuestión no lo que no ha funcionado, sino todo. Y no es lo mismo cambiar lo que no funciona y cambiar a mejor que cambiar lo que funciona. Yo no quiero dinamitar el marco institucional español, yo quiero reformarlo. ¿La Constitución hay que reformarla? Sí, pero no pisotearla. ¿Hay que cambiar cómo funciona el mercado, las reglas de juego para que funcione mejor? Sí, pero no decir que la economía de mercado es un fracaso y que hay que volver a la hoz y al martillo, que es lo que propone Podemos. ¿Hay que cambiar el marco europeo para dar resolución a los problemas de los refugiados, a los problemas de la crisis bancaria, a la unificación de deuda? Sí, pero no destruyendo, como dice Le Pen, la Unión Europea, sino refortaleciendo la Unión Europea. Por tanto, tenemos la oportunidad de mejorar nuestro sistema, de evolucionarlo y no cargárselo. Y el populismo básicamente tiende a tirarlo todo por el suelo. Y yo no creo en eso. Yo creo en la evolución, en reconocer el éxito de lo que ha ido bien, pero también ser ambicioso y cambiar las cosas. Y hay una tercera vía en el mundo que se está abriendo, que es la vía de Trudeau en Canadá, de los liberales canadienses, que es la vía de Obama, que ha sido capaz de remontar una crisis y dejar al país mucho mejor de lo que estaba. Es la vía de Renzi en Italia, que está haciendo políticas valientes, políticas reformistas, desde una posición progresista, pero claramente abierta a la economía de mercado. Es la posición de Valls en Francia, que está también sabiendo reformar las instituciones en Francia, y es lo que representa a Ciudadanos en España. Una vía de reformas, una vía de cambio mejor, pero no una vía de reventarlo todo. Y yo, desde luego, quiero hacer hincapié en esto porque entre los que no se mueven de la silla y quieren dejarlo todo igual y los que quieren cargarse todo lo que nos ha dado situar a España como cuarta economía de Europa, yo quiero evolucionar mi país, no quiero cargármelo. Y esa reflexión la quería hacer inicialmente porque lo que voy a contar a continuación no tendría sentido sin esa situación. España está en el mundo y lo que pasa en el mundo se parece mucho a lo que le pasa a España. No somos bichos raros. En muchos países están cambiando las cosas y hay que saber ver cómo la evolución de la sociedad pasa en el mundo entero. Por eso me sorprende que algunos no entiendan que hay que hacer política en Bruselas, que hay que hacer política en Grecia, que hay que hacer política en Latinoamérica, que hay que hacer política en la OTAN. Algunos pues quieren la autarquía, salvo que les interese a ellos ir a buscar cosas a esos países, ¿no? Pues yo creo que no, que la política se hace en el mundo y es imposible vivir en un mundo donde tocas un botón y haces una comunicación o una compra, una venta en el otro punto del mundo y a la vez pensar que no te importa ni va contigo lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Latinoamérica, lo que pasa en Europa. Creo que es un grave error. Por tanto, dicho eso de introducción, quiero explicar qué considero yo, qué considera Ciudadanos un cambio a mejor. El cambio a peor es el populismo. El no cambiar las cosas es seguir como hasta ahora. Pero ¿qué es un cambio a mejor? En primer lugar, yo diría que tiene 4 patas un cambio a mejor para España. Primero, una economía del conocimiento, una economía más productiva, que se vincule básicamente a la mejora en la educación, a la apuesta inequívoca por el I+D+I, por la innovación y la tecnología, a la productividad en nuestras empresas, que como los buenos empresarios saben, no se trata de bajar salarios, sino de ser más productivos, tener salarios dignos y hacer las cosas mejor, y también a una situación laboral, a un mercado laboral que funcione. Es imposible tener una economía productiva si tenemos un 21% de paro, un 50% de paro juvenil. Yo cuando escucho a ministros y a presidentes, me da igual del color que sea, decir que España va muy bien porque tiene un 21% de paro o un 50% de paro juvenil, yo no quiero conformarme con eso. Creo que este país no nos ha caído una maldición para tener un 21% de paro. No somos bichos raros, simplemente es que no se han hecho bien las cosas. Y hay que reformar el mercado laboral español, no con parches, no con reformas y contrarreformas, con un nuevo marco de flexibilidad
de seguridad también para la flexiseguridad que hacen los daneses, un modelo que permita casar la oferta y la demanda y formarse a los trabajadores y evolucionar dentro de sus empresas. Por tanto, educación, I+D+I, productividad y, ¿por qué no también decirlo?, conciliación familiar y laboral. No tendremos trabajadores productivos si no somos felices, porque todos ustedes están aquí, son empresarios o ejecutivos, o yo estoy en política, pero también somos padres y también son madres y también son abuelos, también son tíos, también son personas que quieren tener tiempo libre. Y yo quiero defender también un gran pacto nacional por la conciliación laboral y familiar, claro que sí, para ser más productivos y a la vez para tener más vida personal y familiar que nos haga mejores también en nuestro trabajo. Por tanto, eso para mí es el primer pilar, una economía productiva y del conocimiento, aprovechar las oportunidades y no seguir en la economía estancados, obsoletos en algunos marcos como los que hemos visto en algunos últimos años. Segundo, bienestar social. ¿Para qué queremos una economía productiva? ¿Para tener un 2,8 de crecimiento del PIB o para recuperar a la clase media española? Porque tener un 2,8 de crecimiento del PIB no es bueno en sí mismo. Lo que es bueno en sí mismo es si la gran clase media española se beneficia, vive mejor y tiene buenos salarios y puede gastar dinero y puede consumir. Por tanto, yo lo que propongo es que no solo nos fijemos en el PIB, que es un dato macroeconómico importante, sino nos fijemos en cómo se redistribuye la riqueza, cómo vive la clase media española. Y un dato que publicaba el otro día El País, escalofriante, decía que 3 millones de españoles en esta crisis han dejado de ser clase media. Se han caído por la borda y no les ha recuperado a nadie. Y yo quiero darle la mano a los que se han caído por la borda, a los que les han tirado por la borda también. Hay gente en España que ha hecho las cosas bien y les hemos dejado la cuneta. Hay buenos empresarios que haciendo las cosas bien se han quedado fuera de juego. Hay buenos estudiantes que han estudiado 1 o 2 carreras, se han formado, han hecho los deberes y o no tienen trabajo o cobran 700 euros y trabajan 10 horas y se les acaba el contrato cada 6 meses. Esos señores no han vivido por encima de sus posibilidades. Han hecho los deberes, pero la crisis se los ha llevado por delante. Y yo propongo que el objetivo principal de nuestra economía sea recuperar a la gran clase media española, que son los verdaderos héroes de este país, los que siempre pagan, los que nunca se libran del radar fiscal, los que siempre contribuyen, nuestros emprendedores, nuestros trabajadores, nuestros funcionarios, nuestros médicos, nuestros profesores. Esos son los héroes de España. Esos son la marca España. Vamos a trabajar para que esa clase media se vuelva a sentir dignificada, para que vuelva a pagar impuestos a cambio de buenos servicios, para que considere que la política es útil para ellos. Por tanto, el objetivo de una economía productiva y del conocimiento no es solo crecer, es crecer, redistribuir y conseguir una gran plataforma de clase media que haga de España un país donde prospere la inmensa mayoría de la sociedad. Por tanto, habrá que hablar de pensiones. Habrá que hablar de pensiones y cómo garantizar las pensiones, cómo mejorar la cotización en la seguridad social. Habrá que hablar de natalidad. Es un debate fundamental para este país que nadie aborda y que hay que abordar. ¿Cómo hacemos para que tengamos más hijos y a la vez podamos mantener nuestras pensiones? Y habrá que hablar también de ley de dependencia. Habrá que hablar de personas que se han quedado en la cuneta para reinsertarlas y para reincorporarlas al mercado laboral. Ese es el segundo punto. El tercer punto, para mí, sin duda, es la reforma institucional y la regeneración democrática. Si los ciudadanos piensan que los que estamos en política venimos a robar, así es imposible gobernar. Es imposible gobernar con presidentes bajo sospecha. Es imposible gobernar con compañeros de partido haciéndote chantaje. Es imposible gobernar si la gente piensa que estás ahí para robar, que es lo que han hecho algunos. No todos, pero lo que han hecho algunos. Por tanto, si no hay limpieza en las instituciones, si los ciudadanos no confían, si no hay autoridad moral, la legitimidad no será suficiente. Una cosa es la potestas y otra es la autoritas. La potestas te la dan las urnas y la ley, pero la autoritas te la ganas con cada uno de tus gestos. Así que yo propongo también una regeneración política profunda después de 40 años, con nuevas reglas de juego, sistema electoral, listas abiertas, con partidos democráticos, con financiación absolutamente transparente hasta el último céntimo sin problemas de cualquier partido político, y también con limpieza en el Gobierno. El futuro Gobierno de España o apuesta por la regeneración democrática o nunca habrá estabilidad política en España. Quien piense que va a haber estabilidad política con un Gobierno bajo sospecha de corrupción se equivoca. Se equivoca. No va a haber nunca confianza en la política si pensamos que quien está en el Gobierno no está limpio o no hace las cosas bien. Así que es imposible pensar en una nueva página política si no la encabeza y no está al frente gente que crea en este proyecto nuevo y en esta nueva etapa para España. Por tanto, separación de poderes, reforma de la Constitución, regeneración democrática, democracia de los partidos, reforma de la Administración.
Las empresas han hecho los deberes, las familias han hecho los deberes, la administración pública todavía no ha hecho los deberes. Hay mucha burocracia, mucha burbuja política, mucho organismo duplicado y nadie se ha atrevido a hacer una reforma lógica, razonable de nuestra administración pública. Yo propongo que también la hagamos para mejorar la eficiencia de nuestro país. Y para acabar, el último punto, España y los españoles en Europa y en el mundo. Yo me niego a pensar, no solo por mí, sino por mi hija que tiene 5 años, me niego a pensar que nos pensemos que lo que pasa en el mundo no nos afecta a España. Pero si lo hemos visto con la última crisis financiera, que lo que pasa en la otra punta del Atlántico acaba siendo una crisis mundial, pero si lo estamos viendo con lo que pasa en Europa, que el 70% de nuestras leyes dependen del Parlamento Europeo o del Consejo Europeo, pero si lo estamos viendo con lo que pasa en muchos países latinoamericanos, donde algunos de ustedes y muchas empresas tienen intereses económicos o muchos españoles viven y les afectan su cuenta de resultados. Claro que nos afecta lo que pasa al otro lado del Atlántico, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en la OTAN. Claro que nos afecta las guerras que están teniendo lugar en Siria, en Afganistán, en Irak. Claro que nos afecta el terrorismo global. Por tanto, yo propongo que España vuelva a ponerse en el mundo. Y miren, les voy a decir una cosa, igual es políticamente incorrecta, pero yo creo que este país, desde finales de los 90 prácticamente, no ha hecho política internacional. No ha hecho política internacional. Han hecho más política internacional las empresas españolas que la diplomacia española y la política española, a pesar de nuestros funcionarios y nuestros diplomáticos que hacen bien su trabajo. Pero tenemos que tener liderazgos en el mundo. Y Europa la construyó España. España fue la creadora de la ciudadanía europea. España fue un impulso fundamental para Maastricht. España ha sido decisivo durante muchos años en Latinoamérica. Pero algunos han decidido que en vez de hablar de Europa en primera persona, hablemos de Europa en tercera persona. Yo cuando escucho al presidente de Gobierno decir en Europa nos han dicho que hay que hacer no sé qué, yo pienso, pero no estamos en el Consejo Europeo, pero no somos la cuarta economía de Europa, pero no tenemos un peso específico en Europa. O cuando pasa algo en Latinoamérica, es que eso está muy lejos. No, no está tan lejos, está muy cerca. En España hoy, estuve reunido otro día con CEAL, con la Confederación de Empresarios de América Latina, España hoy es el segundo país con presencia económica en Latinoamérica. El primero es Estados Unidos, el segundo es España, muy por delante del resto. ¿De verdad que pensamos que lo que pasa en Latinoamérica no nos pilla de cerca? Y ya no hablo de derechos humanos, ya no hablo de españoles viviendo allí, que lo acabo de ver ahora en Venezuela, y ya no hablo de las consecuencias de lo que sucede en esos países. Por tanto, yo propongo que España se vuelva a situar en el mundo. Propongo que España vuelva a liderar la construcción y la reconstrucción europea. Propongo que España vuelva a ser la puerta de Latinoamérica en Europa, que hagamos valer los 500 millones de hablantes, de consumidores, de conciudadanos latinoamericanos. Que España vuelva a liderar como una potencia mediana pero importante e influyente en Europa lo que hoy es Latinoamérica. Y, por supuesto, que España también pertenezca, y no solo pertenezca, sino participe activamente de lo que acuerde la OTAN y de lo que acuerde la lucha antiterrorista en el mundo. Somos un país experto, lamentablemente, en lucha antiterrorista. Podemos aportar muchísimo, podemos colaborar muchísimo como ya lo estamos haciendo con esos países. Por tanto, ya sé que algunos, como Podemos, quieren que salgamos de la OTAN y como su colega Alberto Garzón, pero yo no apuesto por salir de la OTAN, yo apuesto por comprometerme con los aliados en la OTAN y con los países que tienen que luchar contra el terrorismo en el mundo. La seguridad es condición sine qua non para la libertad. No hay libertad si no hay seguridad. Yo vengo de un país estos días donde, como no hay seguridad en las calles, no hay libertad. Así que valoremos lo que tenemos y valoremos también lo que es un país seguro, un país estable y un país que genera confianza. Por tanto, para acabar, después de estos 4 puntos, que es una propuesta simplemente de 4 ejes de actuación para ese cambio mejor, para esa nueva era política, quiero acabar con una reflexión que creo que enlaza con lo que tú decías antes, Antón. En la transición, los españoles supieron hacer lo mejor de nuestra historia, que es ponerse de acuerdo entre personas que pensaban distinto. En la transición, la centralidad sociológica española ganó, no solo en las urnas, sino ganó porque la moderación hizo los cambios en España. No lo hicieron los extremos, participaron, pero lo lideraron desde la centralidad. Y yo creo que la estrategia de algunos de acabar con la centralidad y volver a los bandos es un grave error y una irresponsabilidad. Sé que hay gente tramando estos días a ver cómo lo hacemos para que se polarice la sociedad española y juguemos a susto o muerte. Mire, ya sé que a usted no le gusta lo que yo he hecho, ya sé que a usted no le gusta la corrupción, pero cuidado que viene Podemos. Y el otro,
Oiga, mire, ya sé que no le gustan mucho nuestras ideas y ya me voy a vestir de socialdemócrata hoy, mañana de comunista y pasado de anticapitalista. Pero, que ustedes lo han visto aquí también, a los comunistas vestidos de socialdemócratas y a los antisistema hablando de economía. Pero, sí, lo han visto ustedes, yo también lo he visto. Entonces, pero ojo, polarizar a la sociedad española en bandos, perder centralidad, abandonar a la clase media y jugar a susto o muerte es una grave irresponsabilidad para España. Yo quiero apostar por defender esa centralidad, quiero apostar por el diálogo, quiero apostar por llegar a acuerdos. Y sí, Antonio, ahora contesto. Y estoy orgulloso y satisfecho de haber llegado a acuerdos con partidos que piensan distintos. Y me sentaré en la mesa el 26 de junio o el 27 con partidos que defiendan ese marco constitucional, que defiendan la economía de mercado y la sociedad de bienestar, que defiendan nuestra pertenencia a Europa y esa visión del mundo, pero con una condición, que tienen que haber cambios. Que no vale seguir haciendo lo mismo allí donde falla. Que los españoles no van a seguir tolerando ni corrupción, ni inmovilismo, ni mala educación, ni mala calidad en el trabajo, ni precariedad para muchas familias. Si no hay cambios, el populismo se pondrá las botas. Si hay cambios y España tiene un gobierno que ilusiona a los españoles, que se vuelve a levantar, que reforma las instituciones, que vuelve a hacer de España un país no solo serio, como dicen algunos, sino un país ilusionante, un país donde la gente confía en las instituciones, yo estoy convencido que el populismo dará marcha atrás, el populismo bajará, pero si alimentamos al populismo y hay desigualdad social y hay corrupción y no hay reformas, tendrán el caldo de cultivo perfecto. Por lo tanto, España está en una encrucijada, tiene que escoger qué cambio quiere, si quiere cambiar las cosas a mejor y evolucionar, o quiere cambiarlas a peor y romperlo todo. Mi apuesta y la de Ciudadanos es por un cambio mejor. Estoy dispuesto a hablar con todo el mundo que quiera cambiar las cosas a mejor, pero no a cualquier precio. Hay que cambiar las cosas y tiene que ser siempre a mejor. Así que no es época para perezosos, no es época para hombres pasivos, es época de acción, es época de valentía y coraje, pero tampoco es época para sectarismos ni para extremismos. Es época de moderación, de cambio y de mirada hacia el futuro. Y yo estoy convencido que España, decías tú lo del coste en las urnas, que no va a tener coste en las urnas no llegar a acuerdos. Pues yo espero que los españoles tomen nota también de quién quiere llegar a acuerdos y quién quiere bloquear el país. Y no voy a hacer aquí ni voy a echar culpas. Todo el mundo ha visto lo que ha pasado estos 4 meses. Mi experiencia es que es mucho mejor intentar un acuerdo que bloquear un acuerdo. Que es mucho mejor decirle sí al rey e intentar formar gobierno que decirle no al rey e intentar que no haya gobierno. Y si a mí mañana el rey me dijera que intente formar gobierno, yo lo intento. Otra cosa es que tenga escaños suficientes, pero no me quedo en un rincón viendo pasar el tiempo, que es lo que ha hecho el presidente de gobierno actual. Por tanto, insisto, capacidad de diálogo sí, de acuerdo también. Ciudadanos estará, si es decisivo, habrá gobierno. Si Ciudadanos es decisivo, habrá gobierno. Pero será un gobierno ambicioso, será un gobierno reformista, será un gobierno que sitúe a España otra vez donde se merece. Así que estoy convencido que desde la humildad de nuestra posición y desde los resultados que obtengamos, que creo que pueden ser decisivos, podemos ayudar a cambiar las cosas a mejor y a rehacer el proyecto común español. No hay ningún país que se ponga en marcha si no hay un proyecto común al que servir. Gobernar España no es una suma de escaños. Gobernar España es algo muy complejo y hay que tener un proyecto para una generación y hay que saber lo que queremos hacer en los próximos 40 años. Así que, Antón, como para acabar con esa pregunta que hacías al principio, mi experiencia es que hay que ponerse de acuerdo, pero mi experiencia también es que no vale cualquier cosa y cualquier acuerdo. Hace falta querer cambiar este país, hace falta querer hacer reformas y yo estoy dispuesto, no diré dejarme la piel, que es un clásico, pero sí a dejarme todo lo que haga falta para que este país tenga gobierno. Claro que sí, pero también estoy dispuesto con las mismas ganas a que este país cambie, a que este país se vuelva a levantar, a que la gente se sienta orgullosa de su país. Y eso no se hace simplemente quedándose en un rincón o pidiendo que me apoyes a cambio de nada. Eso se hace con ganas de cambiar las cosas. Así que energía tenemos, ganas e ilusión por este país tengo muchas. Yo confío en España. Hay quienes tienen mucho miedo estos días. Yo no tengo miedo. Yo confío en los españoles. Yo creo que los españoles siempre han tomado decisiones sabias cuando ha habido momentos de cambios. No se han equivocado votando. Se equivocan los que no saben leer el resultado. Y yo confío en la sociedad española para que nos ayude a dar un empujoncito, tener más escaños, tener más votos y poder impulsar un cambio político que no lo vamos a hacer solos, que lo vamos a hacer entre todos, pero que es importante que alguien tenga un proyecto en la cabeza, es importante que un partido tenga claro
que España está por delante de las siglas de cualquier partido político. Muchas gracias. Albert, gracias. Tu análisis un poco de la situación y las propuestas que haces, esos 4 puntos, concluyen con un elemento muy condicionante cuando dices España tiene que decidir qué cambio quiere, ¿no? España está convocada a decidir qué cambio quiere, en tu terminología, el 26 del próximo mes. Imaginemos que un resultado probable son unos resultados similares, no digo iguales, ¿no?, a los que hemos tenido, ¿no? Si esos resultados, por otro lado, llevasen a una cierta disminución de los votos de tu partido y del Partido Socialista, el escenario sería más complicado en términos de... se polarizaría un poco más complicados. Pero mi idea es probablemente, la cuestión que te quiero plantear parte de este supuesto, que los resultados van a ser más o menos similares. Nos abocamos, por lo tanto, a tener 4 no ganadores, es decir, ningún partido que por sí solo o aproximadamente pueda, 4 no ganadores. En este escenario va a ser muy importante, a la hora de poder llegar a acuerdos, el sacar esas líneas rojas que han estado como retórica, han estado ahí presentes. Ciudadanos, ¿qué líneas rojas tiene? ¿Cataluña es una línea roja para esa posibilidad de acuerdo? Bueno, Cataluña es mi tierra, ¿cómo va a ser una línea roja? es donde yo he nacido y la tierra que quiero, ¿no? Es decir, no, Cataluña forma parte del proyecto común español. Lo que pasa es que hace falta reformas que hagan partícipes a los catalanes del proyecto común español. A mi juicio, es verdad que el independentismo pues, ha utilizado su terminología, sus estrategias, en fin, ha aprovechado la crisis política y económica de España sin duda para crecer, pero yo soy de los que piensa que una reforma política y democrática de España, una reforma económica de España, a quien más le interesaría es a la clase media catalana, porque sería partícipe, como siempre lo ha sido, del proyecto común español. Cataluña es fundadora, partícipe y reformista de nuestro proyecto desde los inicios de la España constitucional. Pues bueno, ya no me pongo en la historia, pero por lo menos desde la España constitucional, ¿no? Por tanto, yo a lo que aspiro es que Cataluña se suba al carro. Yo le dije al señor Puigdemont, cuando hablé con él, que no podía ser que la Generalitat no participara de la reforma de la Ley de Financiación Autonómica, que vamos a liderar desde Ciudadanos si estamos en un gobierno. Tiene que participar la Generalitat. ¿Cómo no va a participar si es una de las comunidades que necesita también esa reforma? Le pregunté y le dije también al señor Puigdemont que me gustaría que la Generalitat, en este caso los partidos nacionalistas o independentistas, formaran parte de la reforma constitucional, como formó Roca Junyent en su día, que vuelvan a formar parte. No vale borrarse del proyecto, hay que intentar cambiar desde dentro del proyecto, escucharse, dialogar, intentar llegar a acuerdos y los que no estemos de acuerdo pues votamos, ¿no? Pero yo creo que Cataluña tiene que formar parte del proyecto común, pero estoy también de acuerdo que hay que seducir y hay que tener un proyecto común atractivo que no diré que conforme al 90% de los catalanes, pero hombre, estoy convencido que puede ser una mayoría más amplia de la que fue el 27 de septiembre, que fue un 53%. No olvidemos que la mayoría votó a partidos que no son independentistas. Yo creo que eso puede ser mucho más y, por tanto, no es línea roja, al revés. Para mí es fundamental. Y como catalán que soy, pues si llego al Gobierno de España de una manera u otra, créanme que uno de mis objetivos va a ser que en los próximos años Cataluña forme parte de ese proyecto y que la mayoría de catalanes se sientan partícipes de las reformas económicas, políticas y de regeneración democrática que defendemos. De acuerdo, pero ¿cómo seducir? Primero, bueno, para seducir primero hay que escuchar y luego tener ganas de hacer cosas. Y yo creo que en los últimos años ni se han hecho cosas ni se ha escuchado. Y yo estoy dispuesto a escuchar, de hecho me reuní con el presidente de la Generalitat y encontramos puntos en común. Encontramos algunos puntos en común en alguna política económica, en esa reforma de la Ley de Financiación pues estábamos de acuerdo, en el corredor mediterráneo estábamos de acuerdo, en infraestructuras para el aeropuerto, para el puerto de Barcelona estamos de acuerdo. Es decir, cuando hablamos de temas tan tangibles, nos podemos poner de acuerdo. Cuando hablamos de identidades y sentimientos, cada uno tiene la suya. Ahí es imposible, porque es que yo ni siquiera pretendo convencer a nadie de cómo me siento yo de catalán o de español. Es un sentimiento. Ese es el problema. Por tanto, yo propongo volver a como diremos, a
al campo de las ideas y no de las sombras, siguiendo el símil. Vamos a hablar de las ideas y en eso hay margen. Ahora, si el margen es sentimental, identitario, imagínense, si en Cataluña hay 7 millones de identidades, cada uno distinto, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo, no? Sigo con la seducción. ¿Te acuerdas de aquella frase de entrada no? Sí. La OTAN, Felipe González, de entrada no. Si dijésemos referéndum de entrada no. Yo diría referéndum constitucional sí, pero referéndum para romper la Constitución no. Es decir, nosotros, esto lo he hablado también, lo hablé el otro día con el presidente Puigdemont, pero lo he dicho públicamente, nosotros queremos reformar la Constitución española. De hecho, en el acuerdo con el PSOE hay una serie de puntos a la hora de aclarar competencias de autonomía y Estado, para hablar de financiación autonómica, para acabar con aforamientos y un cambio en la electoral, para suprimir diputaciones. Hay una reforma muy ambiciosa en la Constitución. Ahora, en esa reforma no dice que haya ciudadanos de primera y de segunda, porque yo eso tampoco lo quiero. Yo soy catalán, pero no quiero ser ni mejor ni peor que nadie. Simplemente quiero tener mis derechos y mis infraestructuras y mi sanidad pública y mi economía, pero no pretendo romper eso, ¿no? Entonces, el referéndum territorial, al final, a lo único que lleva es a debatir cada 4 años o cada 2 o cada 3 cómo romper un país. Y yo propongo que en vez de debatir cómo romper un país, debatamos cómo arreglarlo. Y la forma de arreglar España es reformando, y reformar en este caso también nuestra Constitución. Así que la reforma constitucional, si se pone en marcha en esta legislatura, la vamos a votar en toda España, también en Cataluña. Y por supuesto que habrá que seducir y convencer a los catalanes que esa Constitución nueva o esa nueva etapa tiene que formar parte. Y sin duda que sería un fracaso que la mayoría de catalanes no quisieran reformar España. Eso sería un fracaso, yo lo asumo, pero hay que intentarlo. Lo que no vale es tirar la toalla y decir, no, va, independencia. No, ya no, vamos a intentarlo, porque se intentó en el 78 y se consiguió. Vamos a ser un poquito más pacientes, más responsables y más estadistas y vamos a intentar reformar otra vez nuestro país. En esas conversaciones, no es que insista en la cuestión de Cataluña por ser una manía especial mía, sino porque tengo la impresión de que el problema catalán se cruzó también en las negociaciones que impidieron la formación de gobierno. Me da la impresión. Yo no tengo esa impresión. No, porque aunque Podemos no hubiera defendido el referéndum separatista, yo con el modelo chavista económico no estoy de acuerdo. Por tanto, no depende del referéndum. Yo vengo de un país donde el petróleo o llenar un depósito de gasolina vale $1 y comprar pues un paquete de galletas un salario mínimo de un mes. Por tanto, no es un problema solo de referéndum, es qué modelo económico queremos para España. Y yo, desde luego, respeto mucho a los que piensan que el chavismo es la solución y a los que piensan que el comunismo es la solución. Pero mire, el muro de Berlín cayó en el 89, por suerte. Entonces, a mí, la nueva era política con la hoz y el martillo y el chavismo, ¿qué quiere que le diga? A mí me parece que la modernidad, lo he dicho, es Trudeau, es Obama, es Renzi, es Valls, son los que están apostando por la reforma desde dentro del sistema, no los que están aportando por volver al pasado, ¿no? Así que nadie se equivoque, por lo menos por nuestra parte, que el PSOE quiera sumar con Podemos no está en mis manos. Pero, desde luego, por parte de Ciudadanos, yo puedo votar leyes con Podemos, claro que sí, la ley electoral o una comisión de anticorrupción, pero el día que debatamos el modelo económico, cuando me intenten convencer que hay que regular el precio del pan y que hay que regular el gas o que hay que intervenir las empresas públicas o hacer empresas públicas las empresas privadas o que hay que intervenir los medios de comunicación o a los jueces, pues yo no estaré de acuerdo. Es que es una filosofía antagónica al éxito que ha tenido España y Europa en los últimos 40 años. Es una enmienda a la totalidad realmente Podemos a la España constitucional de los últimos 40 años. Y yo lo respeto, compito con ellos electoralmente. Pero una cosa es respetarlo y otra es que intelectualmente no lo pueda combatir. Y yo, desde luego, que estoy dispuesto a conseguir que España evolucione y a conseguir que el Gobierno de España cambie, pero cambie mejor. Yo he expresado en anteriores sesiones la idea de que no es que necesitemos un gobierno, es que tenemos derecho a tener un gobierno, ¿no? Y a controlarlo. Exacto, pero para controlarlo tenemos que tenerlo antes. Lo digo porque el derecho al control de gobierno es una obligación en algunas constituciones. Pero, Albert, para tener gobierno
y fijándome ahora solo en ti, en vosotros, dado que tú tienes una cierta resistencia a ir a buscar gobiernos hacia la izquierda, has de buscarlo un poco gobierno hacia la derecha, pero ¿no tienes también ahí una línea roja que consiste en yo no pactaré con un PP con el presidente Mariano Rajoy al frente? No, vamos a quitar lo de las líneas rojas, vamos a ver. Primero, hacia la izquierda ya hemos hecho un acuerdo. De hecho, el único acuerdo que ha habido ha sido entre un partido demócrata liberal y un partido socialista. Es el único acuerdo que ha habido. Por tanto, ya lo hemos hecho. Pero una cosa es ir a una izquierda moderada y socialdemócrata y otra cosa es ir al chavismo. Es que lo siento mucho, no es lo mismo. El Partido Socialista ha gobernado este país muchos años. El Partido Socialista es un partido europeo, que por cierto gobierna con Ciudadanos, con nuestro grupo y con el Grupo Popular en Europa. Por tanto, hay un espacio común, un espacio transversal sí, pero común. Ahora, de verdad, lo siento mucho, para mí ni el comunismo ni el chavismo son equiparables a la socialdemocracia. La socialdemocracia ha dado cosas muy buenas a Europa, igual que los liberales, igual que los partidos demócratas cristianos, pero no el chavismo. Entonces, lo siento mucho, no es una línea roja, nunca mejor dicho, sino es simplemente que no quiero cargarme ni enmendar la totalidad lo que nos ha dado 40 años de éxito. A partir de ahí, a nuestra derecha, con el Partido Conservador, con el Partido Popular, yo estoy absolutamente dispuesto a hablar y a dialogar. De hecho, soy el único partido que lo ha hecho en estos últimos 4 meses, como se sabe, sobre todo si dan el paso de intentar formar gobierno, ¿no? Que no lo han hecho. Pero también tengo una cosa, ¿alguien piensa que de los 3,5 millones de votantes de Ciudadanos que votaron a Ciudadanos, ¿alguien piensa que votaron a Ciudadanos para tener a Rita Barberá aforada en el Senado? ¿Alguien piensa que un votante crítico que ha cambiado de partido o que ha pasado de la abstención a votar vota un partido para que siga el mismo gobierno con las mismas personas y las mismas políticas? O sea, yo respeto mucho a los votantes del PP, pero por favor, aquellos que dicen lo que piensan los votantes de Ciudadanos, que piensen por qué Ciudadanos ha entrado de golpe con 3,5 millones de votos. Ha entrado para cambiar las cosas, con moderación, dentro del Estado de Derecho, dentro de la Constitución, dentro de la economía de mercado, dentro de Europa, pero hombre, para cambiar las cosas, porque es que si no, si la lógica es, oiga, esto es un lío, que es una frase muy típica, esto es un lío, que todo siga igual, vamos a tener más lío. Como todo siga igual, como siga gente tirada en la cuneta de esta crisis, como siga la corrupción, como sigan los privilegios para algunos y no seamos capaces de ilusionar a la gente, el lío va a ser monumental. Así que yo pido la reflexión también para que nadie piense más en su silla que en su país. A ver si ahora al final todo el cambio o no de España va a depender de la silla de un presidente o de un vicepresidente. Mira, yo ya me pongo por delante. Nosotros, si hay que formar gobierno, yo estoy dispuesto a no pedir ninguna silla. A ver si lo pueden decir todos. A ver si todos lo pueden decir. Yo estoy dispuesto a renunciar a cualquier silla. Me decías tú, generosidad, capacidad de acuerdo. Regla número 1 que propongo, que nadie ponga su silla como condición para formar gobierno. ¿No? Es una manera, creo que generosa, de dar un paso atrás y no pedir ni ministerios, ni vicepresidencias, ni presidencias. Pero hagámoslo todos. A ver si resulta que solo tenemos que hacer algunos y otros, la única condición que sigue es la silla. Pues bueno, yo propongo que todos seamos capaces en un momento dado de que gente de nuestros partidos forme parte de un gobierno o independientes, pero no condicionarlo todo a la silla. Eso me parece que sería una solución en el caso de bloqueo. A lo mejor no llega el bloqueo y tenemos gobierno a la primera de cambio, pero exponiendo ya y proponiendo como habéis hecho aquí, bueno, a lo mejor tenemos todos que pensar, que yo lo pensaría, vaya, si yo creo que puedo ser el problema para un acuerdo de gobierno y un gobierno de España, yo me aparto. Pero claro, tenemos que ser generosos todos, ¿no? Por tanto, en ese sentido, invito a esa reflexión. Yendo hacia el final, no, la idea era que en la vida el bloqueo, lo que le estamos llamando ahora el bloqueo, ¿no? El frenar las cosas no puede salir gratuito, tiene que tener un coste, ¿no? Por lo tanto, meter un incentivo ahí. Por eso te sugería al principio, si te parecía adecuado, la fórmula que estamos un poco proponiendo. Dice, bueno, dado que la Constitución tiene ese vacío que hemos descubierto ahora, que podría llevar a que si nadie tiene mayoría o si nadie quiere ir a la investidura, la Constitución legalmente permitiría tener un gobierno, ¿no?, provisional durante toda la legislatura, y este vacío no se podrá llenar hasta que realmente haya una legislatura que reforme. Entonces, la fórmula sería, metamos un incentivo, que es que si no hubiese una coalición con el número de diputados de mayoría absoluta para hacerlo, que sea que forme la coalición gobierno, con más escaños. Exacto.
y en el supuesto de empate de coalición con más escaños, aquel partido que tenga... Porque, ¿no te parece? No es un criterio... Bueno, ya sé que no podremos firmarlo ante notario, ¿no? Pero... Bueno, yo lo único que pienso, como nos va a tocar negociar, lo único que pienso es que si hay que negociar, la mejor manera es respetar las reglas de juego. Y luego, dentro de esas reglas de juego, a ver quién es capaz de decirle a los españoles y mirarle a los ojos y decir, vamos a echar otra vez los dados. Ha habido un bloqueo, es evidente. Un señor le ha dicho que no al rey y otro señor le ha dicho o yo tengo el CNI, el Ministerio de Defensa, la policía o no hay gobierno. Eso es lo que ha pasado. Y otros dos, pues con más acierto o menos, todos cometemos errores, hemos pensado que había que intentar llegar a un acuerdo. Bueno, pues eso ha sido lo que ha pasado. Yo estoy convencido de que tú dices que sea gratuito. Yo creo que no será gratuito el 27J o el 26 por la noche si alguien dice, oye, o yo soy presidente o aquí no hay gobierno. Yo creo que eso no es gratuito, porque los españoles están hasta allí. A mí por la calle, cuando cojo un taxi, nadie me ha dicho estos días, a ver si llegáis de una vez a un desacuerdo. A mí todo el mundo me dice, a ver si llegáis de una vez, y con alguna expresión gruesa, a un acuerdo. Eso es lo que me dice todo el mundo. Igual está todo el mundo equivocado y los políticos somos los más listos de todos. Yo creo que la gente tiene bastante razón, que hay que formar gobierno, que es lo que estáis proponiendo aquí. Pero respetemos las reglas de juego. Sumemos mayorías para formar gobierno. También os digo una cosa, no solo hay que tener gobierno, hay que tener estabilidad, ¿eh? Lo digo porque, claro, formar gobierno de una lista más votada es una regla como otro cualquiera, que no es la regla constitucional, pero a ver cómo tiras adelante las leyes, los presupuestos, la reforma constitucional. O sea, yo de hecho creo otra cosa, que es que España debería tener un ejecutivo que cumpla con ese nombre, ejecutivo, pero que quien mande realmente sea una mayoría parlamentaria amplia que fije las reformas que necesita el país, al modelo alemán, para entendernos. Es decir, vamos a reformar la educación, la ley electoral, la justicia, la administración pública, la lucha contra la corrupción, y aquí hay 250 escaños. Y ese ejecutivo va a ejecutar lo que le diga la mayoría parlamentaria, no al revés. Por tanto, yo creo que el Parlamento debe tener más fuerza en esta legislatura y el Ejecutivo debe ser pues, un mero ejecutor, con menos importancia de quién preside o de quién es el vicepresidente y más importancia. ¿Y entonces por qué no vais a un gobierno corto, de coalición amplia? Bueno, ha sido cortísimo. Corto. Este no así. A un gobierno corto que vaya a esas reformas. Pero en todo caso, porque sé que el tiempo nos aprieta y no querría ser tampoco descortés contigo con lo que hemos acordado y con tu gente en la hora de cierre. Pedro Sánchez, al final de esta mañana, acabamos esta misma conversación y con una afirmación enigmática, cuando yo le pedía un poco también un pronunciamiento del mismo tipo que te estoy pidiendo a ti. Y él dijo, les aseguro que habrá gobierno. ¿Tú podrías decir también lo mismo? Les aseguro. Yo puedo hablar por mí, porque le aseguro que hablar por los demás es complicadito, ¿eh? Tengo rasguños yo todavía estos 4 meses intentándolo. Yo puedo hablar por mí. Si Ciudadanos es decisivo, habrá gobierno, pero tenemos que ser decisivos, porque claro, si yo no tengo fuerza para decidir, pues no me puedo comprometer por lo que haga Podemos, el PSOE y el PP. Si somos decisivos, habrá gobierno. Ahora, también les digo, si somos decisivos, habrá cambios y evolución de nuestro sistema, y mejora de nuestra economía, y mejora de nuestra educación, de nuestra justicia. Es decir, no solo hay que gobernar, hay que reformar este país para darle un nuevo impulso. Y yo me quiero fijar más en las reformas que en los nombres. Para poner un ejemplo muy claro, y acabo con esto. Yo propongo, y Ciudadanos propone, un pacto nacional por la educación y también por la innovación. Me parece fundamental para este país, para tener una economía del conocimiento. Por tanto, a mí me importa más ese pacto, cómo se lleva a cabo, qué recursos tiene, cómo se lleva a cabo en el tiempo y cuáles son los valores de ese pacto, que quién es el ministro de Educación. De verdad, o sea, me importa más. Y yo creo que estamos ante una nueva cultura política que necesita pensar más en los cambios y las reformas que en las personas. Hay gente muy buena en este país, hay gente con mucho talento que puede ser ministra o ministro. Ese no es el problema, en España sobra talento. Lo que falta son voluntad política de acuerdo. Así que yo les doy mi palabra que si Ciudadanos es decisivo habrá gobierno y habrá cambios, porque para eso me votan, sé quién nos vota, sé perfectamente quién nos vota y por qué nos vota. Ahora, para conseguir eso necesito igual o más escaños o que la aritmética nos haga decisivos, ¿no? Pero ese compromiso sí que lo podéis tener aquí esta tarde. Pues esto te esperamos el año que viene con la esperanza de que tendremos gobierno el año que viene. Muchas gracias. Largo.